Y así comenzamos el tercer bloque del Cálamo. Muy buenos días a los que recién se van despertando, se están sumando a la última media hora de programa. Y el sabor del mate, Nadia, nos une y más en el momento este de la mañana. Por supuesto, Jale, a toda hora y en todo lugar. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único. Ideal para disfrutarlo en todo momento y lugar. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate, nos pueden buscar en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero, Facebook, Twitter y también en Instagram. Así es, excelente, riquísima la yerba, ya estamos acá disfrutándolo. Y ya lo tenemos Abderrahmán Colombo, que nos va a hablar sobre el designio divino. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La visión islámica sobre Jesús lo coloca en el justo medio entre la de los cristianos y la de los judíos. Los musulmanes creemos, bueno, hay una coincidencia, por ejemplo, en las historias de los profetas que están en el Corán y las del Viejo Testamento. O sea, hay una serie, decimos nosotros los musulmanes, creemos que todos los profetas vinieron con la misma misión, que fue la de llamar a la adoración del Dios único, y lo mismo vemos cuando leemos el Viejo Testamento. No encontramos en el Viejo Testamento alguna mención de alguno de los profetas que dicen de que Dios tenía un hijo y que iba a venir. Entonces, es muy parecido a aquel que yo los he invitado muchas veces a leer el Corán. El que lee el Corán se va a encontrar con una gran familiaridad, sobre todo digo aquel que ha leído la Biblia, ¿no? El Viejo Testamento es muy parecido, lo que pasa es que no está ordenado como algo histórico, sino que está en un lenguaje, digamos, más moderno, con las distintas enseñanzas que a veces se vuelven a repetir, pero no es cronológico. Creemos los musulmanes también que Jesús es hijo de María Virgen y que ese hecho milagroso no es algo que nos debe llevar a pensar en una condición divina de él. Porque, por ejemplo, el Corán dice, por cierto que el ejemplo de Jesús es similar al de Adán, a quien creó del barro y dijo sé y fue. O sea que si aceptando la virginidad de la Virgen María, la pasea con ella y la pasea con Jesús, nos llevaría a pensar en su condición divina, lo mismo deberíamos pensar con más motivo en el caso de Adán, que no tuvo ni padre ni madre. Su primer milagro, podríamos decir entonces, en el caso de Jesús, es el hecho de haber nacido sin padre, sin la participación paterna. Creemos, por supuesto, en todos sus milagros. En el Corán menciona que de pronto hizo un pájaro de arcilla, lo sopló y le dio vida, resucitó muertos, curó enfermos. También sabemos, o sea, se piensa en el Islam que en aquella época la medicina de los judíos era muy avanzada, entonces se le dio a Jesús esa posibilidad de hacer milagros, no por su propio poder, sino el poder divino, la autorización que Dios le da a Jesús para hacer todo lo que hizo, ¿no? Como también muchos otros profetas hicieron milagros, quizás no de la trascendencia o de la frecuencia del caso de Jesús, ¿no es cierto? En el Corán dice, oh hijos de Israel, adorad a Dios, pues Él es vuestro Señor y el mío. O sea que en ningún momento vemos que Él proclame su divinidad, sino que Él siempre se manifestó como un hijo de Dios en el sentido de que somos todos hijos de Dios, ¿no? Pero no con una particularidad de Él. Por supuesto, para los musulmanes Jesús y su madre María, de hecho en el Corán hay capítulos dedicados a la familia de Ali Imran, o sea, a la familia de Jesús y otros dedicados específicamente a María, la paz sea con ella. El amor que los musulmanes tenemos por Jesús es muy grande y por María también, especialmente porque bueno, es del linaje profético, él es el más cercano al profeta Mohammed. Entonces, en algún momento el profeta, que Dios le bendiga de paz, dice Jesús es como mi hermano más cercano, ¿no? Después también en el Corán dice, ciertamente el Mesías Jesús, hijo de María, es el mensajero de Dios y su palabra que depositó en María y un espíritu que proviene de él, de Dios, ¿no? Entonces, eso es común a todo ser humano, ¿no? Y después la misión que
creemos los musulmanes que tenía Jesús, él dice en un momento, yo no he venido a abolir la ley profética, sino a confirmarla. O sea, la situación de los judíos en ese momento, en el momento de la llegada de Jesús, era la interpretación que estaban haciendo de la ley, y esto no es exclusivo de los judíos, sino que le puede pasar, ha pasado de hecho a los musulmanes o cristianos, esa interpretación literal que se hace a veces de la ley, que hace que se pierda el espíritu, ¿no es cierto? También en el Islam pasa lo mismo. O sea, de pronto las formas de la ley islámica, de la sharia, que nosotros decimos que se debe cumplir, pero hay límites, hay momentos en que quizás no sea bueno cumplir la ley, porque uno puede romper el corazón a alguien, uno tiene que moverse con la ley con una flexibilidad de saber de que esa ley debe estar llena de amor, ¿no? Y de amor, un amor que puede a veces trascender los límites de esa ley, ¿no? A veces yo, cuando estaba en Meca, veía, es una costumbre de los musulmanes besar la piedra negra, pero si yo para besar la piedra negra, que es una costumbre, una sunna fuerte, tengo que estar luchando con la gente y quizás herir a un hermano, pues no la beso. Entonces, a veces el cumplir con ciertas prácticas en el Islam puede conllevar hacerle daño al otro. Y lo primero es no dañar acá a nadie, ni a ningún hermano, ni musulmán, ni no musulmán. Entonces, por eso quiero decir que cuando él dice eran sepulcros, acusa a los judíos de ser sepulcros blanqueados por fuera, es eso, ¿no? Que adentro, de afuera uno puede cumplir con todas las... Y adentro su corazón que ya se puede estar lleno de envidia, de orgullo, de esas cosas que hemos hablado en muchos informes, que son con las que hay que poner el punto y hay que trabajar, porque si no, no se produce ese desarrollo espiritual, esa apertura espiritual, que es el motivo por el cual Dios ha enviado a los profetas, para que seamos mejores seres humanos. Bueno, él anunció la llegada de Mohammed. En San Juan 14, 16, 17 hay una mención de que él anuncia que va a venir, algunos en griego decían el Paracel, Ahmed, el más digno de alabanzas. Bueno, y en el Corán, por supuesto, eso está claro, de que él anuncia de que va a venir un nuevo profeta. Los musulmanes no creemos que él fue crucificado, sino que se crucificó a alguien parecido a él, no está especificado quién fue. Algunos dicen que fue Judas quizás, pero bueno, no se lo crucifica a él, sino que cuando llegan a buscarlo, de pronto todos se parecían a él, entonces los romanos se confunden y se llevan a otro, se produce como un milagro en ese momento, y no lo crucifican a Jesús. Y también los musulmanes creemos en que él no solo no lo crucifica, sino que él es llevado con Dios. Y él está en este momento en una situación que desconocemos, no podemos describirla, en la sabiduría divina. Él está con Dios y él va a volver. O sea, creemos en la segunda venida de Jesús, que él va a volver, va a casarse, va a declarar su Islam y además va a combatir al anticristo y lo va a derrotar al anticristo. Y va a haber a continuación una época de gran paz en el mundo, que es el preanuncio del final de los tiempos. De hecho, la segunda venida de Jesús es uno de los grandes signos que tenemos los musulmanes que nos marcan que se acerca ya el final de los tiempos. Y bueno, y esta época de paz en la que se va a reinar el mundo después de él vencer al anticristo, que va a ser un personaje nefasto, que va a pretender y va a tener poderes enormes, ¿no? Y va a engañar a muchísima gente, pues él lo va a eliminar. Y después de ese momento de paz, bueno, ya viene el final de todo, de esta época, el final de la tierra, del mundo y de la creación como la conocemos nosotros. Bueno, esta es la visión que nosotros tenemos de Jesús, la paz sea con él. Los musulmanes lo amamos, lo mismo que a su madre María, y lo respetamos, pero como un profeta, no como un hijo de Dios, como uno de los grandes mensajeros, de los 5 grandes mensajeros del Islam, es Jesús, hijo de María, la paz sea con él. Como siempre, gracias por vuestra atención. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Y recuerden que las oraciones en el Islam son 5, las 5 oraciones obligatorias, como Abderrahmán termina siempre sus informes, más que claro, nuestro profesor Colombo. Y ahora sí, como bien lo anticipamos, temprano, domingo, ¿están tomando mate, están tomando té o están tomando café? A mí me gusta, ¿sabes? Soy fanático del té. Fanático del té. Del mate también, pero del té soy lo más fanático. Pero para aquellos que sean fanáticos del café, presten atención para esta nota con el profesor Ricardo Elía, que nos va a hablar sobre la ceremonia del café. No son las recetas de la SEPTE, más bien vamos a conocer la historia del café con nuestro profesor y también historiador Ricardo Elía, que podemos decir que puede ser un sommelier de café. Si vos lo decís. Bueno, hablemos de la historia del café y además vamos a probar un rico café. Sí. En primer lugar, número 1, el café lo inventaron los musulmanes. Así de una empezamos con este título. Sí, así nomás. Sí. No había café antes del siglo VIII, en ninguna parte. Nadie había tomado jamás un café. Hay un famoso viajero y erudito francés, Jacques Delarocque, de fines del siglo XVII y principio del XVIII, que viajó mucho por Arabia, por el Mar Rojo, por el Yemen, Etiopía, y comprobó una famosa historia que repetían los musulmanes, y es que en el siglo VIII había un camellero en el Yemen que quería estudiar el Corán, que quería leer el Corán, pero cuando llegaba la noche estaba muy cansado por el trabajo y se quedaba dormido. Pero ¿qué sucedió una noche? Él va a ver que los camellos están comiendo unas semillas y luego de comerlas se excitan y están muy nerviosos, y entonces eso le llamó la atención, de tal manera que él juntó varias de esas semillas, hizo como una especie de potaje, lo calentó y lo tomó. ¿Y ahí nació el café? Y ahí nació el café, y ahí se dio cuenta de que eso le permitía no dormirse y poder estudiar el Corán. Sí, ser un o estimulante. sea que realmente el café entonces nace íntimamente relacionado con el Islam, los musulmanes y el Corán. Ya nos vas a hablar de cómo se expande después por todo el mundo, porque algunos se lo adjudican como los reyes del café, ejemplo los colombianos. No, nada que ver. No, Pero es muy rico el café colombiano. Sí, pero no es uno de los mejores, tampoco el brasileño. Si lo dice Ricardo. No, en realidad el mejor café es el de Yemen y de Etiopía. Vos fijate. ¿Y el café de turco? Eso es aparte. Eso es porque los turcos lo hicieron, lo prepararon de una manera desde un primer momento, que por eso acreditan el café a la turca. Claro. Pero los mejores campos de café, sin lugar a dudas, los mejores cafetales están en el Yemen. De ahí viene la palabra esa moja por el puerto, que generalmente la traducen por la fonética moca, café moca. Sí. Y además en Etiopía justamente está la localidad que se llama Cafa, que es de donde viene justamente la palabra café. Claro. Cafa, café, coffee. De ahí vienen todos los derivados. Todos Bueno, vamos a empezar a preparar un café. Bueno, rápido. ¿Este sería estilo qué? ¿Argentino o estilo Ricardo? No, el café a la turca. Café a la turca. Sí, el café a la turca. En primer lugar es algo muy simple. Nosotros acá tenemos lo que se dice en turco y en árabe sesbe, o sea, la cafetera. A ver, vamos a mostrarlo, sí. Sí, Sesbe. que está hecha de cobre, ¿no? Hay de 2 medidas, de 4 medidas, de 6 medidas, de 8 medidas. Hay unas que son muy grandes para 40. ¿Está bien? Depende de la cantidad. Pero todas, digamos, el procedimiento es el mismo. Hay que poner un pocillo, Sí. con agua por persona. Dale. Ponemos uno Ponemos dos. y ponemos 2 porque somos 2. Y luego vamos a agregar, el verdadero café a la turca es sin azúcar. Pero en este caso vamos a poner, para los que quieren tomarlo con azúcar, 2 cucharadas bien colmadas por persona. Una. Significa que vamos a poner 4. 2 por persona. Dos. ¿Cierto? Sí. Y luego viene la segunda parte, que es tener un café a la turca, quiere decir eso, el café puro, Sí. el café puro, de la mejor calidad, molido cero, o sea, es el molido más fino. Y este molido cero. Es un molido cero. Y vamos a poner por persona una cucharada bien colmada, de esta naturaleza. ¿Cómo sabe de café, Ricardo? No te tenía cafetero. No sé, ya me lo enseñó mi abuelo esto.
Y ahí ponemos a la segunda. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, se supone que esto lo tenemos sobre el fuego y entonces revolvemos. Cuando comience el hervor, vamos a encontrar y ver de que el hervor se expande de los costados de la cafetera hacia el centro. Antes de que llegue al centro, hay que retirarlo del fuego. Vamos a servir en dos partes. Dale. Un poco aquí y un poco aquí. Y otro poco aquí. Y otro poco aquí. ¿Y por qué? Porque de esa manera se distribuye equitativamente. Y aprendimos la historia del café con nuestro profesor y también historiador Ricardo Elía. Le agradecemos a Ricardo Elía, quien nos enseñaba sobre la ceremonia del café, que tan rico es el café. Y vieron, parece difícil de preparar, pero es muy fácil. Es fácil. ¿Usted hace café, Nadia? Yo hago café cada tanto. Ustedes también hagan en su casa con la historia del café por Ricardo Elía, nuestro querido amigo, que además también está los domingos en la radio. Vamos a ir a una breve pausa, cortita. Próximo bloque se viene Gustavo Aguará para que nos cuente sobre su viaje a Turquía. Quédense ahí que ya volvemos. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires.